chicos, bienvenidos. En este video trabajaremos el tema nomenclatura inorgánica aquí en tu canal Danímica Ups. Lo primero que debemos preguntarnos ahora es, ¿qué son los compuestos inorgánicos? En una explicación sencilla tendremos que son compuestos que se obtienen al combinar distintos elementos, donde el protagonista no necesariamente es el carbono, lo cual es contrario a los compuestos orgánicos, donde la presencia del carbono es indispensable. Antes de continuar debemos saber ciertos conceptos como son la valencia. Pero, ¿qué es la valencia? La valencia es la capacidad de un elemento para generar enlaces. Debemos saber además que este es un número entero y carente de algún signo. Aquí tenemos un ejemplo como es la molécula de agua en la estructura de Lewis. Como nosotros bien sabemos, el oxígeno pertenece al grupo 6A y por ello tiene 6 electrones de valencia. Y el hidrógeno pertenece al grupo 1A, por lo cual tiene un electrón de valencia. Como podemos ver, se obtiene un enlace entre oxígeno e hidrógeno, tanto por la izquierda y otro por la derecha. Ahora, para hallar la valencia, simplemente debemos ver cuántos enlaces forma cada elemento. Por ejemplo, si queremos hallar la valencia de hidrógeno, simplemente debemos mirar cuántos enlaces está formando. Por ejemplo, cada hidrógeno está haciendo solamente un enlace con el oxígeno. Ahora, la valencia del oxígeno debemos contar cuántos enlaces está formando. Por ejemplo, está formando un enlace con el hidrógeno de la izquierda y otro enlace con el hidrógeno de la derecha. Por ende, ¿cuánto es su valencia? Es de 2. Lo siguiente que debemos saber es el estado de oxidación, o también llamado número de oxidación. El estado de oxidación es la carga relativa que se obtiene al romperse los enlaces. Se debe saber que este puede ser un número entero o fraccionario, positivo o negativo. Como anteriormente vimos, la molécula de agua tiene 2 enlaces, por lo cual para hallar los estados de oxidación se debe romper dichos enlaces. Vemos que el electrón rojo pertenece al oxígeno, por ello vuelve con el mismo. Pero el electrón que pertenece al hidrógeno se irá con oxígeno, ya que el oxígeno es más electronegativo, es decir, es más fuerte que el hidrógeno. Ahora, analizando lo bonito, vemos que el hidrógeno, al perder un electrón, este se va a cargar de forma positiva. Como perdió un electrón, se va a cargar con +1. Caso contrario, pasa con el oxígeno, que al ganar un electrón, se carga negativamente con -1. Ahora, analicemos. Gana un electrón por la izquierda, gana un electrón por la derecha. ¿Cuántos electrones ganó? 2. Entonces, ¿con qué se va a cargar? -2. Entonces, decimos, los estados de oxidación de hidrógeno va a ser +1. Pero el estado de oxidación del oxígeno va a ser -2. ¿Por qué? Porque ganó 2 electrones. Un electrón de la izquierda y otro electrón de la derecha. En los estados de oxidación debemos recordar ciertas cuestiones como son el estado de oxidación para sustancias simples como son el oxígeno molecular, hidrógeno, nitrógeno, ozono y fósforo blanco. Al ser sustancias simples tienen un estado de oxidación 0. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente que vamos a tener es el oxígeno. Generalmente su estado de oxidación es -2. Ahora, el otro es en caso de peróxidos. Ahí el estado de oxidación del oxígeno es -1. Y ahora, el estado de oxidación de oxígeno va a ser +2. ¿Cuándo? Cuando solamente hay presencia de flúor. Ahora tenemos al hidrógeno. Generalmente es +1, pero hay ocasiones que también puede ser -1 en caso de presencia de metales. Ahora tenemos los elementos alcalinos que tienen un estado de oxidación +1, como son litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Ahora tenemos a los alcalinos tercios del grupo 2A que tienen un estado de oxidación +2, como son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. Y también tenemos a los tercios o los boroides, que son del grupo 3A, con un estado de oxidación de +2, como son boro, aluminio, galio, indio y talio. Ahora, debemos recordar ciertas cuestiones más, como son la sumatoria de estados de oxidación en caso de compuestos siempre va a ser la sumatoria igual a 0. Ahora, en caso de iones, la sumatoria de sus estados de oxidación va a ser igual a la carga del ion. Esto será más explicado en la parte práctica. Ahora sí hablemos sobre los compuestos inorgánicos propiamente dicho, ¿de acuerdo? Ahora, para hacerlo más entendible posible, vamos a poner 2 flancos, ¿de acuerdo? En un flanco los metales y en otro flanco los no metales, ¿de acuerdo? A ver. Si al metal le agregamos oxígeno, vamos a obtener un óxido básico. Si al mismo metal le agregamos hidrógeno, vamos a obtener un hidruro metálico, ¿de acuerdo? Ahora, si a un no metal le agregamos oxígeno, vamos a obtener un óxido ácido, o también llamado anhídrido.
Y si al mismo no metal le agregamos hidrógeno, vamos a obtener un hidruro no metálico, que pueden ser un hidruro no metálico o también puede ser un hidrácido, ¿de acuerdo? Ahora, si al óxido básico le agregamos agua, vamos a obtener un hidróxido. Pero si a ese óxido ácido le agregamos agua, vamos a obtener un ácido oxácido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si juntamos un hidróxido y un ácido oxácido? Ahí se produce un proceso de neutralización, ¿de acuerdo? Lo cual obtenemos una sal oxisal. Ahora, si añadimos hidróxido más un hidrácido, lo mismo. Bajo un proceso de neutralización vamos a obtener una sal aloidea, aparte de agua. Muy bien, del primer compuesto inorgánico que vamos a hablar son de los hidruros. Son compuestos binarios que se obtienen al obtener un elemento químico con el hidrógeno. Ahora, el grupo funcional es hidrógeno menos 1. Ahí tenemos un elemento E cualquiera con estado de oxidación más X. Y como nosotros sabemos, el hidrógeno con menos 1. Muy bien, los estados de oxidación cruzan. X se va para hidrógeno y 1 se va para E. En ese caso, como es 1, no lo consideramos. Entonces la forma quedaría E1 hidrógeno X. Del siguiente que vamos a hablar son de los óxidos. ¿Pero qué son los óxidos? Son compuestos binarios que se obtienen en la combinación de un elemento con el oxígeno. Su grupo funcional es oxígeno menos 2. Ahora, si nosotros adicionamos oxígeno a un metal, vamos a obtener óxido básico. Pero si añadimos oxígeno a un no metal, obtenemos un óxido ácido, también llamado anhídrido. Nuevamente, tenemos un elemento E con estado de oxidación más X y el oxígeno con estado de oxidación menos 2. Ahora, X cruza para oxígeno y el 2 de oxígeno cruza para E. Debemos saber algo, que si X es par, entonces se pueden simplificar con el 2, mitad y mitad. Muy bien, del siguiente que vamos a hablar son de los hidróxidos. Son compuestos ternarios que se obtienen al adicionar agua al óxido básico, ¿de acuerdo? Su grupo funcional es OH con carga menos 1, ¿de acuerdo? Ahora, el hidróxido se puede obtener de dos formas, adicionando agua al óxido básico y obteniendo un hidróxido, o de la otra forma, si le agregamos agua a un metal alcalino, o sea, del grupo 1A, obtenemos un hidróxido. Tenemos el elemento E con estado de oxidación más X y el OH con carga menos 1. Como ya sabemos, por el paréntesis cruzan. X se va para OH y el 1 se va para la E. Como es 1, no lo consideramos. Quedaría E, OH, X, dependiendo el valor de X. Muy bien, de lo siguiente que vamos a hablar son de los ácidos. ¿Pero qué son los ácidos? Son compuestos que pueden ser binarios en caso de los ácidos hidrácidos o ternarios en caso de los ácidos oxácidos. Hablemos primero de los hidrácidos, ¿de acuerdo? Se obtienen en la combinación de un no metal que puede ser del grupo 6A o del grupo 7A con el hidrógeno, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la estructura, hidrógeno más 1 y el elemento E, en este caso con menos X, ¿de acuerdo? Como ya hicimos anteriormente, los estados de oxidación cruzan. 1 se va para el elemento y X se va para hidrógeno, de lo cual la estructura sería hidrógeno X elemento. Ahora hablemos sobre los ácidos oxácidos. ¿Cómo se obtiene? Simplemente adicionando agua a un anhídrido o también llamado óxido ácido, ¿de acuerdo? Para esto vamos a tener una estructura ya establecida, ¿de acuerdo? ¿De quién depende? De, en este caso, la valencia del elemento. Si la valencia es impar, vamos a tener que su estructura es hidrógeno 1, el elemento oxígeno M. ¿Y cuánto me vale M? Simplemente le adicionamos 1 a la valencia y le dividimos entre 2. Ahora, ¿qué pasaría si la valencia es par? La estructura va a ser hidrógeno 2, elemento oxígeno M. Nuevamente, M ¿cuánto me vale? La valencia del elemento adicionamos 2 y le dividimos entre 2. Ahora, vamos a tener un tercer caso que es un caso especial que se aplica para boro, para fósforo, para arsénico y antimonio. Ahí la estructura va a ser hidrógeno 3, elemento oxígeno M. ¿Cuánto me vale M? Simplemente la valencia del elemento más 3 dividido entre 2. Muy bien, finalmente hablemos de las sales. ¿Pero qué son las sales? Son compuestos que pueden ser binario en casos de las aloideas o ternario en caso de los oxisales. A ver, las sales se obtienen bajo un proceso de neutralización que se da entre un ácido y una base, y ahí así se obtiene una sal que puede ser aloidea o oxisal más agua, ¿de acuerdo? Ahora, primero hablemos de las aloideas. Como nosotros anteriormente ya íbamos adelantando, se obtiene entre la combinación de un ácido hidrácido y un hidróxido, ¿de acuerdo? A ver, hagamos un ejemplo. Ahí tenemos un hidrácido, como es el ácido clorhídrico, y le adicionamos un hidróxido, como es el hidróxido de sodio.
Ahora, miremos. El hidrógeno se va a ir con el OH y el cloro se va a ir con el sodio, formando el cloruro de sodio más agua. ¿De acuerdo? Ahora hablemos de las oxisales. Esto se obtiene bajo una combinación de un ácido oxácido y un hidróxido. ¿De acuerdo? A ver, hagamos un ejemplo. Formemos un ácido oxácido como es el ácido sulfúrico y adicionémoslo un hidróxido como es el hidróxido de calcio. ¿De acuerdo? Nuevamente, el hidrógeno 2 se va a ir con el OH para formar agua. Pero, ¿quién más se juntan? El SO4, es decir, el ion sulfato, con el ion calcio para formar el sulfato de calcio más agua. Muy bien, ahora hablemos sobre las nomenclaturas. Del primero que hablaremos es de la nomenclatura clásica o también llamada tradicional. Para esta nomenclatura se hará uso de prefijos, de lexemas y de sufijos, siempre dependiendo de su estado de oxidación, ¿de acuerdo? En caso tenga un solo estado de oxidación, el elemento va a llevar el mismo nombre, sin prefijos ni sufijos. Ahora, si tiene dos estados de oxidación, van a tener sufijo, el menor oso y el mayor un sufijo de ico. Ahora, si tuviese tres estados de oxidación, al menor de todos va a tener un prefijo de hipo y un sufijo de oso. Al que está en medio va a tener un sufijo oso y el mayor un sufijo ico. Ahora, si tuviese cuatro estados de oxidación, el menor de todos va a tener un prefijo de hipo y un sufijo de oso. Ahora, al que le sigue va a tener un sufijo de oso. Al que le sigue va a tener un sufijo de ico y al mayor va a tener un prefijo de per y un sufijo de ico. Muy bien, ahora vamos a presentar las siguientes estructuras dentro de la nomenclatura clásica o tradicional, ¿de acuerdo? La primera estructura que vamos a tener es el nombre del grupo funcional más el prefijo, lexema y sufijo en ese orden, ¿de acuerdo? La segunda estructura va a ser válida para los ácidos hidrácidos. ¿Cuál va a ser? Ácido, el lexema y con una terminación hídrica. Sigamos. Y la tercera estructura va a ser cuando es en sales aloideas. Vamos a presentar primero al no metal con una terminación uro más el lexema y el sufijo. ¿De acuerdo? A ver, miremos. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos al hierro con estados de oxidación más 2 y más 3. ¿De acuerdo? En ese caso, más 2 al ser menor va a tener una terminación oso. Y más 3 al ser mayor va a tener una terminación ico. A ver, probemos con más 2. Nuevamente, formulemos el óxido, ¿de acuerdo? Hierro más 2, oxígeno menos 2. Cruzan ambos. El 2 de hierro se va para oxígeno y el 2 de oxígeno se va para hierro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces estamos viendo, como son 2 y 2, se pueden sacar mitad y mitad. De lo cual, ¿cómo me quedaría? FeO. ¿Y cómo se llamaría ese compuesto? ¿Con qué estructura está? Con la primera. Nombre del grupo funcional. ¿Qué grupo funcional es? Óxido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? Prefijo. Como solo tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3, no existe prefijo, así que lo omitimos. Ahora, el lexema. Cuando yo me refiero al lexema, es de dónde proviene el nombre del elemento. En este caso, hierro no proviene de hierro, sino proviene de ferrum. Hierro proviene de ferrum, por eso lexema, o sea, la raíz va a ser fer. Y en este caso, ¿cuál es el sufijo? Como estamos trabajando con más 2, va a ser oso. Muy bien, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos al plomo con estados de oxidación más 2 y más 4. En ese caso, el más 2, como ser menor, va a tener una terminación oso. Y el más 4, al ser mayor, va a tener una terminación ico, ¿de acuerdo? Ahora vamos a juntarlo con el hidrógeno. En otras palabras, vamos a formar un hidruro metálico. A ver, plomo con más 4 y hidrógeno en este caso con menos 1. Cruzan para ambos costados. El más 4 de plomo va para hidrógeno y el 1 de hidrógeno se va para plomo. De lo cual, ¿cómo me quedaría la fórmula? PbH4. Ahora, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Ese compuesto, ahora, ¿con qué estructura estamos trabajando? Con la primera. Nombre del grupo funcional. En ese caso estamos haciendo un hidruro metálico. ¿Cuál es el grupo funcional? Hidruro. Ahora, tenemos que buscar el prefijo. ¿Prefijo tiene? No. El lexema de plomo no es plomo, es plum. En ese caso el lexema es plum. Ahora, el sufijo, como estamos trabajando con más 4, va a tener un sufijo de ico, por lo cual se llamará hidruro plúmbico. Muy bien, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos al aluminio, que su único estado de oxidación es el más 3. Ahora formulémoslo su hidróxido. Aluminio más 3, el hidróxido menos 1, OH menos 1. Nuevamente cruzan, el más 3 de aluminio se va con OH y el 1 que pertenece a OH se va con aluminio, de lo cual la fórmula quedaría AlOH3. Ahora, ¿cómo se llama? Nuevamente, ¿a cuál de las estructuras pertenece? A la primera.
¿De acuerdo? Grupo funcional sería el hidróxido. ¿De quién? Ah, como solo tiene un estado de oxidación, va a llevar el mismo nombre del elemento. Hidróxido de aluminio. Tengamos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos al azufre, que tiene 3 estados de oxidación. Más 2, más 4 y más 6. Como el más 2 es menor, va a tener un prefijo hipo y un sufijo oso. El más 4, oso, y el más 6, al ser mayor, ico. En este caso, vamos a trabajar con el más 2. Nuevamente, vamos a formular un ácido oxácido. Al ser una valencia par, vamos a trabajar con la segunda estructura, H2SO. M, ¿de acuerdo? M, ¿cómo se halla? La valencia, más 2 dividido entre 2, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuánto me vale el estado de oxidación? La valencia, es decir, más 2. 2 más 2, 4 entre 2. 2, entonces M me vale 2, de lo cual la estructura quedaría H2SO2. Ahora vamos a hallar el nombre, ¿de acuerdo? ¿A cuál de las estructuras vamos a utilizar? La primera. Nombre del grupo funcional, ¿cuál es? Ácido. Ahora, prefijo. ¿Prefijo tenemos? Sí, con más 2 tenemos prefijo. ¿Cuál es el prefijo? Hipo. Ahora, ¿qué sigue? El lexema, o sea, la raíz del elemento, raíz del nombre del elemento. Azufre no proviene de azufre, proviene de sulfur. En este caso, ¿cuál es la raíz de azufre? Sulfur. Ahora, ¿cuál es el sufijo? Oso. Entonces, ¿cómo se llamaría ese ácido? Ácido hiposulfuroso. Finalmente, hagamos un ejemplo sobre una sal. Ahí tenemos al azufre, pero en este caso va a trabajar como anión, con un estado de oxidación de menos 2. Y por el otro lado vamos a tener al plomo, con estado de oxidación más 2 y más 4. En este caso, vamos a trabajar con plomo más 4 y azufre menos 2. Nuevamente, el más 4 que pertenecía a plomo se va a ir con azufre, y el 2 que pertenecía a azufre se va a ir con plomo, de lo cual quedaría Pb2S4. Pero al tener mitad y mitad se pueden ir. Mitad sacamos a 2 y mitad a 4, de lo cual la fórmula quedaría PbS2. Ahora, ¿a qué estructura pertenece ese compuesto? La primera, segunda, tercera. Obviamente la tercera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sabemos que pertenece a la tercera? Porque es una sal aloidea. Entonces nos dice no metal. ¿Cuál es el no metal? El no metal será plomo o azufre. Obviamente es el azufre, pero nos dice el no metal. Cuando nosotros decimos no metal, no vamos a poner azufre, sino la raíz de ese no metal. ¿Cuál es la raíz de azufre? Sulfur. Ahora, dice que va a tener una terminación uro. Entonces, ¿cuál sería la primera palabra? Sulfuro. ¿Pero de quién? Lexema. El lexema, ¿a quién pertenece? Al metal, en este caso a plomo. Pero la raíz de plomo no es plomo, es plum. Entonces, hasta ahora tenemos sulfuro plum. Ahora, plomo hemos trabajado con más 4, por lo cual su terminación es ico, de lo cual el nombre completo sería sulfuro plúmbico. Muy bien, de la siguiente nomenclatura que vamos a hablar es de la nomenclatura IUPAC, o también llamado sistemática. Ahora, para esta nomenclatura vamos a hacer uso de prefijos de multiplicidad, dependiendo del número de átomos. Esta nomenclatura tiene una estructura que veremos más adelante. Pero ahora fijémonos simplemente en los prefijos. Según el número de átomos, si es 1 va a tener el prefijo mono. Si tiene 2, di. Si tiene 3, tri. 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y así sucesivamente. La nomenclatura funciona con la siguiente estructura. Primero se pone el prefijo del anión, o sea, el que está a la derecha. Después se pone el prefijo de catión. Entonces, ¿cómo sería? Prefijo anión del prefijo de catión. A ver, hagamos unos ejemplitos. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos al hierro con más 2 y más 3. En este caso usemos al más 3. Hierro más 3, oxígeno menos 2. El 3 de hierro se va con oxígeno y el 2 de oxígeno se va con hierro, de lo cual, ¿qué formamos? Hierro 2, oxígeno 3. Ahora, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Empecemos por el anión. ¿Cuál sería el anión? Sería hierro u oxígeno. Obviamente el anión es el oxígeno. Entonces contemos cuántos átomos tiene el oxígeno. 3. En vez de decir 3 oxígenos, decimos trióxido. ¿Pero de quién? Vamos a decir de hierro. ¿Pero cuántos tenemos? ¿Cuántos átomos? Tenemos 2, pero no vamos a decir 2 átomos, vamos a decir dihierro, ¿de acuerdo? De lo cual el nombre sería trióxido de dihierro. Muy bien, ahora tenemos al plomo con estados de oxidación más 2 y más 4, ¿de acuerdo? Ahora trabajemos con más 4. Plomo más 4, hidrógeno menos 1. Nuevamente cruzan. Más 4 para hidrógeno, 1 para plomo, ¿de acuerdo? De lo cual la fórmula me quedaría plomo H4, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se nombra? Nuevamente vamos a empezar de derecha a izquierda, o sea, empezando por el anión y terminando en el catión. Decimos, tenemos 4 hidrógenos, pero no vamos a decir tenemos 4 hidrógenos, decimos tetrahidruro,
¿de acuerdo? Tetra significa 4, hidruro es hidrógeno, ¿de acuerdo? Tetrahidruro. ¿De qué? Ah, ¿cuántos plomos tenemos? Ah, tenemos un solo plomo. Entonces va a ser tetrahidruro de plomo. Ahora dirás, oye, pero uno es igual que mono, monoplomo. No, recuérdense, el mono solamente se usa para el caso de anión, ¿de acuerdo? Recuerda, si te gustó este video, por favor regálame un like y una suscripción, que eso me apoya bastante. Muchas gracias.